revelado, la increíble niña despreciada que transformó su vida y ganó 1 M en 3 días, haciendo a todos creer en los sueños. Ana miraba por la ventana de su pequeño hogar mientras los sonidos del barrio vibraban en el aire. Su abuela la observaba en silencio, pero su corazón palpitaba con amor. A pesar del tamaño reducido de su casa, se sentía rica por el cariño que la envolvía. Sin embargo, el dolor del acoso en la escuela pesaba sobre ella como una sombra. «Eres una fracasada», le decían sus compañeros. Y cada insulto la lastimaba un poco más. Pero Ana siempre encontraba refugio en su arte, con un viejo lápiz y cuadernos desgastados, se sumergía en un mundo donde sus sueños cobraban vida. La calidez de su barrio se desbordaba en fiestas familiares llenas de risas y música, pero la tensión económica era tangible. Su madre pasaba casi todo el día trabajando y, aunque amaba a Ana, no entendía por qué la pintura era tan importante. «Ana, el arte no paga cuentas», le decía más de una vez. Cada palabra era un golpe que la dejaba sintiendo un vacío en el pecho. Pero entonces, sucedió algo inesperado, el anuncio de un concurso nacional de talentos. La mirada de Ana se iluminó. Era una oportunidad, una puerta que podría abrirse hacia un futuro donde los sueños se hicieran realidad. Pero el miedo a ser ridiculizada por sus compañeros la invadía. Desesperada, buscó a su abuela, quien siempre había sido su confidente. Juntas, se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. La abuela tomó la mano de Ana y dijo: «Hay un secreto en nuestra familia que nunca he compartido. Las fuerzas que nunca se conocen pueden cambiar nuestra vida». Ana prestó atención mientras su abuela le revelaba un legado artístico de generaciones, de lucha y pasión escondido en su sangre. Un fuego se encendió en Ana, era tiempo de que su luz brillara. Decidió que este legado sería su guía. Mientras creaba, sus obras comenzaron a resonar tal como el murmullo cálido de las calles de su barrio, atrapando historias y emociones hasta hacerlas palpables. Sus dibujos eran un reflejo de su lucha, sus sueños, su vida. La comunidad comenzó a notar algo especial en el arte de Ana, un destello de esperanza que todos llevaban dentro. Pero aún le faltaba enfrentar el juicio de su madre, quien, al ver los trazos de felicidad en el rostro de su hija, se sentía frustrada. «Ana, necesitamos pensar en el futuro, en la estabilidad», decía, con esa mezcla de preocupación y amor que solo se siente en el núcleo familiar. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día del concurso llegó. Ana se plantó frente a una multitud nerviosa. No era solo un premio. Era la oportunidad de demostrar que cada golpe recibido no definía su valor. Con el corazón latiendo como un tambor humano, subió al escenario y, mientras sus manos temblaban, sintió el peso de las miradas. Pero en un instante mágico, todo cambió. Se dio cuenta de que no estaba sola, sus sueños, y el amor de su abuela, la acompañaban. La pregunta resonó en su mente: ¿podría desafiar las expectativas y conseguir no solo el reconocimiento, sino también el apoyo de su familia? Ana tomó una respiración profunda. La historia de su vida estaba a punto de transformarse en algo extraordinario. La realidad de sus sueños palpables. El escenario brillaba con luz intensa, un foco la iluminaba, haciéndola destacar entre el resto. Ana se sentía en medio de un mar de emociones. Un momento, y todo cambiaría. Estribos de ruidos y murmullos ahogaban su mente, pero en su interior había una voz que repetía: «Tú puedes». Sintió el poder de sus antepasados fluir por sus venas, y en un abrir y cerrar de ojos, todo el dolor que había sentido se transformó en combustible. Su arte estaba a punto de volar. Se posicionó frente al lienzo gigante que había llevado consigo, lleno de colores vibrantes y dibujos que contaban su historia. «Este es mi momento», pensó con determinación. Inhaló profundamente y, con cada trazo de pincel, la incertidumbre se desvanecía.
Todos los ojos estaban puestos en ella. Cada movimiento de su mano contaba un relato profundo, de sueños reprimidos, de risas lloradas, de una niña que solo quería ser vista y, sobre todo, entendida. A medida que su pintura iba cobrando forma, la multitud comenzó a murmurar. Se sentía el asombro en el aire, como si un lienzo invisible uniera a espectadores y artista. Las emociones eran palpables, vibraban como las cuerdas de un violonchelo, había magia en su mensaje. No soy una fracasada, soy esto, pensaba mientras sus días oscuros se transformaban en un caleidoscopio de colores. Terminó su obra justo cuando el tiempo se agotaba. Respiró hondo y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Su mirada buscó entre la multitud. La mayoría de los rostros eran desconocidos, pero en el fondo, había un par de ojos que conocía bien, los de su madre, llenos de confusión y duda. ¿Esto es lo que quieres, Ana? Parecía preguntarle sin pronunciar una palabra. Pero su abuela estaba ahí también, con una sonrisa brillante, como un sol que ilumina el camino. Una oleada de aplausos la despertó de su trance. Ana sintió que cada palmo de su ser vibraba con euforia. Había dejado todo en ese lienzo, y, de alguna manera, había cambiado. Una voz profunda resonó por el micrófono cuando el jurado comenzó a deliberar. Antes de continuar, quiero que todos sepan cuánto valor tienen esos sueños, dijo uno de los jueces. Ana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Podría ser que su palpitar resonara fuera de ella? Era consciente de que su vida estaba en juego, que todo el sacrificio, la lucha y las lágrimas traían consigo un significado más grande. Al final de la deliberación, el jurado se puso de pie. Queremos anunciar que el premio a la obra más impactante va para El silencio se hizo absoluto. Ana pudo escuchar su propio corazón gritar. Un momento. Interrumpió un juez, mirando a Ana con seriedad. Esto no solo es un concurso de arte, sino un momento crucial. Necesitamos hablar sobre el futuro de este talento. No solo estamos aquí por un cheque, sino porque creemos que, con la orientación adecuada, ella podría ser una estrella. Las palabras resonaron en su mente, una estrella. Ana sintió la esperanza brotar como nunca antes. Todo lo que había pasado parecía desvanecerse en esa frase, pero lo que vino después la dejó helada. Aquel juez estaba a punto de revelar un secreto que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su familia. Su familia vivir con dignidad. Ana contuvo la respiración, el aire se volvió denso a su alrededor. ¿Qué clase de secreto podría haber? El silencio se volvió pesado y cada ojo en la sala estaba fijado en el juez, que parecía debatirse entre la emoción y la gravedad de sus palabras. La multitud murmuró en voces entrecortadas, cada uno tratando de descifrar el misterio que se cernía en el aire. Lo que estoy a punto de compartir no solo atañe a Ana, sino a todos nosotros, dijo el juez, y su mirada se posó en Ana, rompiendo la barrera que la rodeaba. Nuestro patrocinador está dispuesto a ofrecerle una oportunidad única para exponer su obra en una galería de renombre. Pero no solo eso, quieren invertir en ella. $1 millón para desarrollar su carrera artística y ayudar a su familia. 1 millón de razones para soñar en grande. El salón estalló en un murmullo ensordecedor. Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Surtido de emociones la atravesaron, incredulidad, explosión de alegría y un profundo miedo, todo a la vez. $1 millón, ¿podía ser real? ¿Y su familia? Un futuro diferente, una vida sin agobios, sin el peso de la pobreza. Su madre todavía no se movía, su rostro un lienzo de sombras que se transformaban a medida que las palabras del juez calaban en su conciencia. Ana quería gritar, correr hacia ella y abrazarla, liberar toda la historia de sacrificios, noches sin dormir y trabajo duro que habían vivido juntas. Pero en el fondo de su corazón, sabía que debía dar una respuesta reflexiva. Es una oportunidad única. ¿Qué dices, Ana? Gritó alguien del fondo, y otras voces se sumaron, creando un coro de apoyo. Se tomó un instante para mirar su pintura, esa obra que había creado con tanto amor y dolor. Era más que solo colores sobre un lienzo, era la respuesta de su alma al mundo. Pero había un peso en la decisión que la cercenaba. Esto no es solo un premio, es una nueva vida, se repetía a sí misma. Pero,
¿estaba lista para dar el salto? Antes de que pudiera procesar todo, la voz del juez volvió a resonar. Ana, este es un momento crucial. Debes decidir. Este apoyo puede guiarnos hacia un futuro luminoso, pero depende de ti. El pálpito de su corazón se intensificó. La mirada de su madre era un espejo de dudas, pero también de esperanza. Ana podía sentir la energía en la sala, un fervor, como si todos compartieran su inquietud y anhelo. Recuerda lo que siempre te dije, hija, llegó la voz de su abuela con suavidad. La vida es una danza, a veces tienes que dar un paso al frente. Finalmente, se dio cuenta de lo que representaba ese momento. No solo era sobre el dinero o el reconocimiento. Era una oportunidad para ayudar a su familia, para dejar atrás la sombra de su historia. Con voz firme aunque temblorosa, respondió, sí. Acepto la oportunidad. Quiero cuidar de mi familia y hacer realidad mis sueños. La multitud estalló en vítores, mientras la emoción llenaba el aire, pero en el fondo de su pecho, un nuevo miedo empezó a surgir. Ahora que había dado el primer paso hacia su nueva vida, ¿qué desafíos enfrentarían, no solo ella, sino también su familia? Había tomado una decisión, pero lo más difícil aún estaba por venir. El juez sonrió, hay un camino por recorrer, Ana. Pero recuerda, no estás sola. Mientras sonreía y aceptaba el aplauso, Ana sintió una oleada de incertidumbre. ¿Estaré a la altura? ¿Puedo realmente convertir este sueño en realidad? En su corazón latía una verdad aterradora, el éxito trae consigo un precio, y lo que venía podría cambiar todo de maneras que no podía imaginar y, mientras la multitud empezaba a dispersarse, una llamada desconocida resonó en su teléfono. Era un número desconocido, pero el sentimiento que atravesó su ser la hizo dudar. ¿Estaría a punto de enfrentar la primera prueba de su futuro? Ana miró su teléfono, el brillo de la pantalla casi parecía parpadear en sincronía con su corazón. La multitud a su alrededor comenzaba a dispersarse, los murmullos de emoción aún resonando en el aire, pero todo eso le parecía lejano en ese momento. Su mente luchaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Voy a contestar o no?, pensó, mientras el timbre sonaba insistentemente. La llamada rompía la burbuja de felicidad en la que se encontraba. Finalmente, respiró hondo y aceptó la llamada. Hola, dijo, su voz un poco temblorosa, como si las palabras tuvieran un peso insostenible. ¿Ana? Respondió una voz grave y familiar, que la sorprendió. Era Daniel, su antiguo profesor de arte. ¿Cómo estás? Felicitaciones por la noticia. Te la mereces. Un nudo se formó en su estómago. Sentía que, en sus palabras, había más de lo que parecía. Gracias, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo supiste? Las noticias vuelan en nuestra comunidad, respondió él con tono amable pero serio. Pero te llamo porque tengo algo importante que decirte. He escuchado rumores sobre algunas condiciones que se han puesto con la inversión. Hay quienes creen que el patrocinador no es del todo confiable. Quieren sacar rédito de tu arte, pero no todo es lo que parece. Las palabras de Daniel resonaron, agitando sus esperanzas y temores. ¿Qué quieres decir con eso? Es una oportunidad increíble, replicó Ana, tratando de aferrarse a su alegría. Sí, lo es. Pero es fundamental que investigues. Te están poniendo en el centro de atención, y el éxito puede atraer tanto admiradores como enemigos. No dejes que la emoción nuble tu juicio. Ten cuidado, insistió Daniel, su voz llena de preocupación. Ana sintió que una sombra se cernía sobre ella. La encrucijada ahora no solo trataba sobre su sueño, sino sobre su seguridad y la de su familia. La imagen de su madre, sonriendo entre lágrimas en el evento, se grabó en su mente. La idea de perder esa oportunidad por no estar atenta la aterraba. Lo tendré en cuenta, contestó finalmente, sintiendo como el peso de la decisión empezaba a caer sobre sus hombros. Gracias por advertirme. Siempre estaré aquí para apoyarte, Ana. Solo mantente alerta. La llamada terminó, y Ana se quedó mirando el teléfono. ¿Qué significaba esto para ella? La incertidumbre se instaló.
Sentía que el mundo que había comenzado a agradecerle ahora le daba la espalda, sintiendo que necesitaba a alguien más, se acercó a su madre, que seguía sentada, todavía en estado de shock por la noticia. Mamá, tengo que hablar contigo, dijo, intentando mantener la calma. Su madre alzó la vista, lágrimas de felicidad todavía brillando en sus ojos, pero mezcladas con una nueva preocupación. Cariño, fue maravilloso lo que hiciste. Nunca pensé que esto llegaría. Pero hay algo. No es solo un regalo, mamá. Ahora tengo que decidir, y parece que hay riesgos que no había considerado. La expresión de su madre cambió. Ana, hemos enfrentado tanto y siempre hemos encontrado la manera. ¿Esto no es algo que tú siempre has querido? Sí, pero si esto se convierte en un desastre, ¿cómo te afectará? ¿Cómo afectará a nuestra familia? La voz de Ana se quebró, y su madre se le acercó, abrazándola con fuerza. Cualquiera que sea la decisión, siempre estaremos juntas, hija. Y si esto no es lo correcto, encontraremos otro camino, susurró su madre, brindándole un poco de consuelo, pero aún así, el miedo se aferraba a Ana. Las luces y el aplauso aún resonaban en sus oídos, pero estaban siendo reemplazados por ecos de advertencias y el temor a lo desconocido. Justo cuando comenzaba a calmarse, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje: Ana, debemos hablar. Hay más en juego de lo que crees. La adrenalina volvió a subir por su cuerpo. El viaje apenas comenzaba y ya sentía que las piezas del rompecabezas se movían de manera inesperada. Pero, ¿a quién podía confiarle su futuro? Con un oscuro presentimiento en el alma, respiró hondo, pues el siguiente movimiento podría definir no solo su destino, sino también el de su familia. Ana se quedó paralizada, mirando la pantalla del teléfono. La notificación del mensaje parecía ampliarse en su mente, haciendo que todo el ruido a su alrededor se desvaneciera. ¿Qué más puede haber en juego?, se preguntó ansiosamente, resonando las palabras de Daniel en su cabeza. Con un brillo de determinación, decidió, de inmediato, que no podía dejar esto pasar. Necesitaba respuestas y, aunque el corazón le latía con fuerza, un nuevo impulso se encendió dentro de ella. Se alejó de la multitud que aún celebraba su logro, buscando un rincón más tranquilo para pensar. Pasó los dedos temblorosos por la pantalla mientras esperaba que el mensaje de quien había enviado la advertencia se abriera. ¿Quién podría ser? ¿Debo responder?, pensó, dudando entre la curiosidad y el miedo a lo desconocido. Finalmente, tomó una respiración profunda y escribió: ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi situación? Presionó enviar, sintiéndose un poco más aliviada al haber tomado una decisión. Mientras esperaba una respuesta, miró hacia la distancia y se encontró con su madre, quien estaba hablando animadamente con otros familiares. La sonrisa de su madre era contagiosa, pero la sombra de la inquietud seguía oscureciendo el rincón de su corazón. ¿Puedo seguir así sabiendo que las cosas podrían no ser lo que parecen?, se preguntó. El zumbido del teléfono la hizo saltar. Era una respuesta. Soy Mateo, un conocido de tu patrocinador. Te aconsejo que te reúnas conmigo. Lo que hay detrás de esta inversión podría cambiar no solo tu carrera, sino tu vida. Algo en ese mensaje la hizo estremecer. Había un aire de urgencia, un eco de advertencia que le decía que no podía ignorar lo que se escondía en las sombras. ¿Por qué un desconocido querría ayudarla? Pero sabía que necesitaba averiguarlo. Se levantó, aún con dudas en su mente, y se acercó a su madre. Mamá, necesito irme un momento. Estoy bien, solo voy a dar un paseo, dijo, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. ¿A dónde?, preguntó su madre, su instinto maternal despertando. Solo a respirar un poco. Vuelvo pronto, prometió Ana, dándole un beso en la frente antes de alejarse rápidamente, con el corazón acelerado. Mientras se alejaba, el panorama festivo de luces y risas se desvaneció detrás de ella. No podía dejar que sus sueños se esfumaran por miedo o la duda. El camino hacia la verdad comenzaba a desvelarse, pero Ana sabía que cada paso podía llevarla a un abismo inesperado. La idea de encontrarse con un desconocido la llenaba de adrenalina, pero también de inquietud. Caminó con determinación hacia la dirección que Mateo le había indicado, sintiendo un extraño sentido de propósito apoderándose de ella.
cuando llegó al lugar, un pequeño café en una calle poco iluminada, sus manos temblaban. La combinación de sentimientos, esperanza, miedo y una punzada de emoción convertía cada latido de su corazón en un eco ensordecedor. Abrió la puerta y se encontró con Mateo, un hombre de aspecto confiado, que la observaba con una mirada intensa y seria. «Ana», dijo mientras la saludaba. «Gracias por venir. Tenemos mucho de qué hablar». Su voz sonaba como un aviso, y el aire en la habitación se volvió denso. Desde aquel instante, Ana comprendió que el futuro que tanto anhelaba podía estar hilado con peligros que nunca imaginó. «¿Qué puedes decirme que no ya sé?», respondió ella con firmeza, sintiendo como la adrenalina comenzó a surgir. Mateo sonrió, pero no era una sonrisa que transmitiera calma. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». Ana sintió como el aliento se le escapaba. Su intuición le decía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. ¿Era realmente capaz de soportar lo que estaba por venir? La vida que había soñado estaba al alcance de su mano, pero también un abismo oscuro y desconocido. Sin poder predeterminar cómo respondería, sintió que las piezas de su destino comenzaban a formarse, y en ese instante, una decisión crucial se dibujaba en su mente. «Estoy lista», dijo, con firmeza. Mientras la realidad se convertía en un torbellino de posibilidades. ¿Estaba preparada para los secretos que se escondían? La respuesta podría definir no solo su carrera, sino también su integridad y la de su familia. Mateo tomó un sorbo de su café, sus ojos fijos en Ana como si intentara leer sus pensamientos. «Lo primero que necesitas saber es que no todo es lo que parece», comenzó, su voz grave dejaba entrever una advertencia. «Tu patrocinador no es quien aparenta ser. Detrás de esa imagen pulida hay conexiones que podrían arrastrarte a un lugar peligroso». Ana sintió que su corazón se encogía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando levemente. «¿Qué tipo de conexiones?». Mateo hizo una pausa, mirando a su alrededor como si pudiera escuchar voces en el aire. «No aquí. No es seguro. Necesitamos ir a un lugar más discreto», sugirió, levantándose. «Sígueme». «No puedo». Ana dudó. La idea de seguirlo a un lugar más íntimo alimentaba sus peores miedos, pero su impulso por descubrir la verdad era más fuerte. «Confía en mí, Ana», dijo Mateo, con un tono que sonaba casi implorante. «Tu vida podría depender de esto». Mientras caminaban hacia un callejón cercano, Ana no pudo evitar recordar las advertencias que le había hecho su madre sobre personas desconocidas, sobre confiar demasiado. Pero, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar para conocer su verdadero destino? Esa pregunta apenas la dejaba respirar. El callejón es oscuro y silencioso, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Recuerda que a veces, los caminos más complicados llevan a las recompensas más grandes». Ana tomó una respiración profunda. «Cuando dije que estaba lista, me refería a que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Pero necesito saber la verdad. No puedo actuar a ciegas». Mateo asintió, su expresión se suavizó un poco. «Está bien. La inversión que tu patrocinador ha hecho en ti no es solo sobre tu carrera. Hay intereses oscuros involucrados. Hay dinero en juego, pero también hay personas dispuestas a hacer lo que sea para proteger esos intereses». Ana sintió una punzada de terror, pero también un impulso de desafío. «¿Qué estás sugiriendo?». «Que podrías estar en riesgo. Tus decisiones, tus contactos, cada paso que des, cada persona con la que hables a partir de ahora, debes ser cuidadoso. Necesitas ser inteligente, pero también valiente», dijo Mateo, con la voz cargada de seriedad. «¿Y tú por qué te preocupas?». «¿Qué tienes que ganar de esto?», preguntó, observándolo atentamente. «Porque creo en tu potencial», contestó, sin apartar la mirada. «Y porque sé que, si caes, no solo afectará tu vida. Podría arrastrar a muchos más contigo». Ana sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. Nunca había imaginado que su vida se entrelazara con algo tan complejo, tan amenazante. «Lo que quiero que hagas es descubrir todo lo que puedas sobre él, sobre sus clientes, sobre el verdadero motivo de esa inversión.
Ya no puedes confiar en nadie, incluso en aquellos que parecen estar de tu lado. Mantente alerta, aconsejó Mateo, su tono una mezcla de preocupación y urgencia. Ana sabía que se le estaba presentando una oportunidad que jamás podría haber imaginado. No solo se trataba de su carrera, se trataba de su vida y la verdad sobre quienes la rodeaban. ¿Y si me descubren?, preguntó, la voz firme pero con un trasfondo de vulnerabilidad. Mateo se acercó, su mirada intensa. Debes actuar rápido y con astucia. La información es poder, Ana. Y en este juego, quien lo controla, lo gana todo. Mientras esas palabras resonaban en su mente, Ana se sintió impulsada por una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que no podía dar marcha atrás. A partir de hoy, su vida ya no sería la misma. Todo lo que había soñado estaba al alcance, pero también la sombra de un misterio profundo y potencialmente destructivo. Dándose cuenta de que había cruzado un umbral irrevocable, Ana sintió que la adrenalina le recorría las venas. Estoy dispuesta, dijo finalmente, apretando los puños. Voy a descubrir la verdad, pero mientras Mateo hablaba de alianzas y estrategias, el sonido de un auto detenido en la esquina hizo que Ana se girara en un instante, sintiendo que el peligro ya estaba cerca. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? La respuesta pendía en el aire como una amenaza, y la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. Ana se giró rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. El auto estaba estacionado de forma sospechosa, las luces apagadas en la oscuridad del callejón, dando la impresión de que sus ocupantes observaban cada movimiento. Mateo, creo que deberíamos irnos, murmuró, sintiendo que la incomodidad se apoderaba de ella. Mateo, sin embargo, se mantuvo firme. Es solo un auto, tal vez solo se detuvo, dijo, pero su mirada delataba preocupación. Ana sintió que su voz se mantenía cautelosa, pero su instinto le decía que había una amenaza latente. Aferró el bolso con más fuerza, preparada para correr si la situación se tornaba violenta. De repente, la puerta del auto se abrió y una figura emergió en la penumbra. Era un hombre alto, de cabello oscuro, que parecía haber salido de un thriller de espionaje. El hombre se acercó con paso decidido, y el ambiente se volvió tenso como un hilo de guitarra listo para romperse. Mateo, dijo el extraño con una voz profunda, no vuelvas a aparecer aquí. Ya has advertido a esta chica suficiente. Las palabras resonaron en el aire, como un oscuro eco de advertencia. Ana miró a Mateo, que se mantenía en guardia, las sombras acentuando las líneas de su rostro. ¿Quién es este tipo?, pensó, sintiendo que la incertidumbre aumentaba. ¿Está en la misma jugada que mi patrocinador? ¿Quién eres?, preguntó Mateo, su tono desafiante. Ana notó que había un brillo en sus ojos, una chispa de desafío que no había visto antes. Alguien que está tratando de proteger su inversión, y la tuya, respondió el hombre, como si cada palabra estuviera cargada de una amenaza implícita. ¿Sabes qué pasa con los que se involucran más de la cuenta, Mateo? No terminan bien. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó pensar en cómo escapar, cómo poner distancia entre ellos y este hombre que parecía saber más de ella de lo que ella misma sabía. Pero algo en su mirada, una especie de entendimiento entre los dos hombres, la mantenía en su lugar. No era solo una advertencia, era un tipo de aviso. No me amenaces, respondió Mateo, dando un paso hacia adelante. Ana tiene derecho a conocer la verdad. No se va a quedar en la oscuridad por más tiempo. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. La verdad, Mateo, puede ser una carga pesada. Puede que no estés listo para lo que vas a desenterrar. Y tampoco creo que ella lo esté. Ana entrecerró los ojos, sintiendo la tensión entre ambos hombres. Cada vez que mencionaban la verdad, la inquietud en su interior crecía. También crecía la necesidad de saber, de averiguar qué secretos ocultaba el mundo en el que se estaba adentrando. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, dirigiéndose al extraño. Soy alguien que también tiene mucho en juego, respondió. Pero no olvides, no todo es lo que parece. Mateo dio un leve momento de reflexión, como si sopesara las siguientes palabras que saldrían de su boca. Si Ana está dispuesta a arriesgarse, entonces ella merece conocer la verdad.
Estar en la ceguera solo la hará más vulnerable. El hombre miró a Ana, su expresión cambiando sutilmente. Entonces la decisión recaerá sobre ti, chica. Pero, ¿estás lista para lo que podrías encontrar? Ana sintió que la presión aumentaba, como si el mundo entero estuviera observando. Sí, dijo, su voz firme. Quiero saber, pero en ese momento, un sonido estrepitoso resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres apareció, vestían de negro y tenían una mirada amenazante que hacía que el aire se volviera denso de tensión. Vámonos, gritó Mateo, tomando a Ana del brazo y arrastrándola hacia la salida del callejón. Ahora, Ana. No hay tiempo. Mientras corrían, el mundo se desvanecía y sentía que su vida cambiaba de forma irreversible. ¿Podría realmente soportar la verdad que estaba a punto de descubrir? El eco de su promesa de valentía se convirtió en un mantra en su cabeza, pero la aterradora pregunta seguía retumbando. ¿Estaba lista para enfrentar lo que realmente hay detrás de su sueño? La noche oscura les ofrecía un escondite, pero el peligro acechaba en cada esquina. ¿Quién estaba realmente detrás del auto y por qué parecía saber tanto de ella? La incertidumbre se desbordaba, mientras cada latido de su corazón la acercaba más a una verdad que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar. ¿Podrá escapar de toda esta complicación antes de que la atrapen? Mateo tiró de Ana a través de las calles desiertas, sus pasos resonando en la acera como latidos de un corazón asustado. Cada sombra parecía alargarse hacia ellos, burlona y amenazante. Ana podía sentir el sudor frío recorrer su frente, la adrenalina la empujaba hacia adelante, pero el terror no la abandonaba. ¿Quién eran ellos?, preguntó, su voz temblorosa, tratando de superar el caos que se desataba en su mente. Todo era demasiado rápido, demasiado confuso. ¿Por qué me miraban así? Mateo la miró de reojo, aún sosteniéndole el brazo con fuerza, como si su agarre pudiese salvarla del peligro inminente. No importan ahora, dijo, respirando con dificultad. Lo que importa es que estemos lejos de ellos. Su declaración resonó en Ana, aunque su mente se debatía entre la necesidad de escapar y el impulso de entender lo que estaba sucediendo. Había algo más en juego aquí, algo que ella no podía ver y que Mateo había estado ocultando. ¿Las palabras del extraño hacían eco en su cabeza la verdad? ¿Qué verdad? De pronto, un fuerte ruido detrás de ellos volvió a romper el silencio. Un sonido metálico que reverberaba como un golpe de martillo. Giró la cabeza y vio luces intermitentes acercándose. La patrulla de la policía. Ana sintió que su corazón se hundía. ¿A dónde podrían ir si sus perseguidores estaban justo detrás de ellos, y ahora además, tal vez, las autoridades? Detente, Ana, dijo Mateo, deteniéndose bruscamente. Podrían ser nuestra única salida. Ana miró, confundida. ¿Quieres que nos expongamos? ¿No quieres que sepan lo que está pasando? No hay tiempo para discutir. Confía en mí, solo sigue mi ejemplo, le pidió, su voz llena de urgencia. Mientras la patrulla se acercaba, él soltó su brazo y avanzó a la carretera, levantando las manos. Ana lo siguió, sintiendo que su interior se retorcía por la tensión. La patrulla frenó ante ellos. Un policía salió, con una mirada que parecía analizar cada paso que daban. ¿Son ustedes los que gritan y corren por la calle como si estuvieran huyendo de algo?, preguntó el oficial, levantando una ceja. Mateo hizo un esfuerzo por encontrar palabras. Ana sintió que la ansiedad la invadía, con el estómago en un nudo. No, están equivocados. Solo nos asustaron unos tipos. Podemos explicar. No hay tiempo, solo vamos a la estación, interrumpió el policía, mirándolos con más desconfianza. Ana sintió el pánico crecer en su pecho. En un instante, se dio cuenta de que su vida dependía de las decisiones que tomaran ahora. Pero en su interior había una chispa de valentía que se negaba a apagarse. Era el momento de arriesgarse. Mateo, no. Vamos a hablar. Necesitamos ayuda. Siguió al oficial, cuya mirada de desafío la hizo sentir como si estuviera en una película. Mateo, sin embargo, se quedó parado, indeciso.
La sensación de traicionar a alguien que tenía la misión de protegerla la golpeó fuerte, pero la decisión de actuar le ardía en el pecho. Ana se volvió hacia él, sus ojos llenos de determinación. Necesito saber la verdad. No quiero vivir más en la oscuridad. Con esas palabras, una nueva sensación creció en ella. Era más que solo coraje, era la necesidad de reclamar su vida y su destino. ¿Estás segura?, le preguntó Mateo, su voz casi un susurro. Ella solo podía ver el miedo en sus ojos y, del otro lado, a su futuro tambalearse en un hilo delgado. Lo estoy, dijo Ana, firme. Antes de que pudieran seguir la conversación, retumbó el sonido de las puertas del auto de policía abriéndose, y los hombres de negro aparecieron al fondo, sus siluetas amenazantes. No te interpongas, gruñó uno al oficial, haciendo que el aire se volviera denso nuevamente. Nos llevan, Mateo, gritó Ana, sintiendo que la desesperación la consumía. Pero su decisión fue clara. No se dejaría llevar sin pelear. Los enemigos no desaparecerían, pero ella estaba lista para enfrentarlos. La noche prometía respuestas, pero la verdad que buscaba podría ser más peligrosa de lo que había imaginado. Propuestas de batalla y estrategias gratuitas se deslizaron por su mente. ¿Realmente estaba lista para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? Esa pregunta siguió latente mientras la oscuridad se desplegaba ante ella. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una revelación que podría costarle más de lo que jamás había pensado? El aire se volvió tenso cuando los hombres de negro tomaron posiciones, rodeando a Mateo y Ana. Las luces de la patrulla iluminaban sus rostros, pero lo que en realidad brillaba eran sus intenciones oscuras. Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba, y su corazón latía con una intensidad desesperante. Las palabras del oficial apenas se oían mientras el hombre de negro avanzaba. «Retírate, oficial. Este no es tu juego», dijo el hombre con voz grave. Su mirada era helada, incapaz de evocar compasión. El policía vaciló, consciente de que se encontraban frente a algo más grande que simple delincuencia. Mateo, siempre un paso adelante, entrelazó sus dedos, tomando aire. «Espera. Ellos están aquí por una razón, no puedes dejarlos llevarnos. Necesitamos». «¿Qué?» «Lo que necesitas es un buen lavado de cerebro», interrumpió el hombre, dándole una risa burlona. Ana pudo ver cómo la desesperación comenzaba a transformarse en determinación en los ojos de Mateo, un destello de lucha aunque parecía estar al borde de la derrota. Ana sabía que el tiempo se le escapaba. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, su valor crecía. Se desplazó un paso hacia adelante, sin querer mostrar miedo. «Si quieren llevarnos, tendrán que hacerlo sobre mi cadáver», afirmó, su voz atravesando la noche como una promesa. El oficial, que había estado recuperando su postura, rápidamente se giró hacia ella, sintiendo la fuerza en sus palabras. «No seas imprudente. Pueden ser peligrosos», le advirtió, pero Ana estaba convencida. «No, hay algo más aquí. No estamos solos, Mateo. Ellos son quienes buscan la verdad y quizás, al final, eso nos puede ayudar a escapar», dijo en un susurro, su espíritu flameando. Fue entonces cuando el hombre de negro dio un paso adelante. «¿Qué verdad?», preguntó, su interés despertado. «Hablas como si fueras parte de algo mayor. Eres una niña que se ha metido donde no le importa». «No soy solo una niña», gritó Ana, su voz resonando en la calle vacía. «Soy más de lo que piensan. Necesito saber por qué me están siguiendo. Necesito saber qué han escondido en mis recuerdos». Mateo tomó la mano de Ana, sorprendido. «¿Sabes lo que estás diciendo? Esto no es un juego, Ana. Ellos no se detendrán ante nada», dijo, casi rogando, pero el brillo en el rostro de Ana no flaqueó. «Entonces que vengan. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? ¿Llevarme de vuelta a la oscuridad en la que he vivido?» Ella sentía la rabia desbordarse. No quería más sombras, quería respuestas. La vida que había llevado hasta ahora le parecía insuficiente, y esa incomprensión la estaba ahogando. «¿Qué crees que puede hacer una niña de barrio contra nosotros?». El hombre de negro hizo un gesto hacia sus compañeros.
Los recuerdos no son fáciles de manejar, especialmente cuando involucran cosas que están más allá de tu comprensión. Un escalofrío corrió por la columna de Ana, pero no había marcha atrás. Entonces enséñame. Si hay más en juego del que sé, estoy lista para enfrentar lo que sea, aseguró, su voz firme. Con un movimiento brusco, el hombre de negro le lanzó un pequeño dispositivo a Mateo. Esto te ayudará. Solo llévalo, y verás hasta dónde llega tu valor. De ti depende. Ana sintió el peso del objeto caer en el canal de su mano. Mateo, ¿qué es?, preguntó, el miedo y la curiosidad entrelazándose. La oscuridad que los rodeaba se hizo más densa, y Ana supo que el secreto estaba más cerca de lo que pensaba. Pero, ¿a qué precio? Mientras los hombres de negro comenzaban a retroceder, desapareciendo en la penumbra como fantasmas, Ana miró a Mateo. Él parecía aturdido, pero había fuego en su mirada. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó Mateo, su voz quebrándose. Ana asintió, sintiendo que su elección estaba hecha. La verdad no solo le pertenecía a ella, era un camino que ambos debían recorrer juntos. Siempre, respondió Ana, cerrando el puño alrededor del dispositivo. Con un giro de su mirada, Ana se volvió hacia la dirección de la patrulla y el oficial, que aún observaba con desconfianza. Todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué revelaciones estaban a punto de desatarse? La noche prometía más que sombras, ofrecía el inicio del fin de un ciclo y el amanecer de uno nuevo. ¿Qué secretos se ocultaban tras el misterio? La pregunta persistía, fluyendo entre ellos como un susurro en el aire. ¿Qué pasaría a continuación? Ana se sentó en la cama de su habitación, el pequeño dispositivo entre sus manos, como si fuera un revelador de secretos que cambiaría su vida. La oscuridad de la noche trasegaba por las ventanas, pero su corazón brillaba con una nueva luz. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Mateo, que acababa de llegar después del enfrentamiento en la calle. Él se había convertido en su aliado y protector, alguien que había despertado en ella una fuerza que nunca supo que poseía. Es un rastreador, respondió Mateo. Hay más personas involucradas, más de lo que podemos imaginar. Te ayudará a descubrir quiénes son realmente y qué obstáculos están en nuestro camino. Pero, ¿y si estas personas son peligrosas? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en las advertencias del extraño y el grupo de hombres de negro. Cada vez que pensaba en su familia, el miedo regresaba, la posibilidad de perder su sueño se hacía realidad. Siempre hay riesgo cuando se busca la verdad, Ana, dijo él firmemente, mirándola a los ojos. Pero si no lo hacemos, podríamos vivir en la ignorancia por el resto de nuestras vidas. No podemos dejar que otros manejen nuestro destino. Es tu arte, tu vida. Tú decides, Ana sintió, sintiendo que la presión agobiante empezaba a caer. Todos esos años de miedo, de golpes en su autoestima, de dudas de su madre y el rechazo de sus compañeros, podían ser finalmente superados. Tenía un sueño que merecía ser perseguido, pero ahora entendía que ese camino no sería fácil. Con una profunda respiración, decidió darle un significado distinto al momento. Luchemos, Mateo. Estoy lista para enfrentar lo que venga. No quiero que mi arte solo sea un reflejo de mis pesares. Quiero que sea un faro de mi verdad. Las palabras resonaron en el aire, llenando la habitación con una nueva determinación. La joven que antes se había sentido como una fracasada ahora estaba dispuesta a luchar por sus sueños. La vida que había anhelado estaba en el horizonte, pero primero, debía adentrarse en la bruma de secretos que la rodeaba. Durante días, Ana y Mateo trabajaron en secreto. Utilizaron el dispositivo para rastrear conexiones, buscando información y adentrándose en un mundo que siempre les había resultado ajeno. Aprendieron sobre los verdaderos intereses de su patrocinador, las conexiones que tintaban el panorama oscuro que había emergido a su alrededor. Cada día pasaba, y Ana se sentía más fuerte, más segura. Aprendió a plasmar no solo su arte, sino su historia, sus luchas y su identidad en cada trazo. En aquellas noches de desvelos, su mente vibrante creó obras que contaban relatos de superación, no solo de ella, sino de todos quienes la habían apoyado. Un día, en medio de un evento artístico donde su trabajo fue exhibido, sintió que había llegado su momento. Las luces brillaban como las estrellas de su barrio, y el calor de su comunidad la envolvía.
La voz del jurado resonó: Ana, tu arte nos ha tocado a todos. Has transformado tu dolor en belleza. Es el momento de premiar tu valentía. Las palabras resonaban como un eco en su alma. Aquella noche ella no solo recibiría un reconocimiento, sino su sueño se transformaría en una verdadera unión con su comunidad, un paso hacia un futuro donde podía proteger a su familia. Mientras los aplausos reverberaban en la sala, su mirada buscó entre la multitud y encontró a su madre, con lágrimas de orgullo en los ojos. Las memorias de aquellas conversaciones duras sobre el arte, de preocupación y amor, se convirtieron en la base de su triunfo. Ana le sonrió, y su madre se unió con entusiasmo a los vítores, sintiendo como su corazón se llenaba de amor. Ana sabía que los desafíos aún estaban por venir, que su arte y su vida personal ahora también significaban ser valiente ante lo desconocido. Pero entendía que lo había logrado, superado el abismo de su inseguridad. Las luces del escenario la rodearon mientras levantaba el trofeo, un símbolo de que su viaje solo había comenzado. Con una sonrisa radiante, miró a la audiencia y dijo: hoy celebro no solo mi sueño, sino el de todos aquí presentes. Aprendamos a soñar juntos, porque nuestros sueños son la historia que contaremos al mundo. Cada aplauso la llenaba de valor, fuego y determinación. Había atravesado la sombra de su pasado. Había enfrentado la adversidad y ganaría de nuevo cada día que luchara por su verdad y su arte. Así, Ana no solo ganó un trofeo, ganó un camino hacia adelante. Recuerda, si quieres acompañarme en más historias inspiradoras y llenas de transformación como la de Ana, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final conmovedor. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.